Hola profesor, nosotros somos el caso 5 de la Clínica Buena Salud y los integrantes son Alex Castillo, Felipe López y quien habla, Leandro López. Bueno, nosotros el tema, la Clínica Buena Salud, ha decidido, bueno, desarrollar un sistema de gestión para las operaciones diarias que ellos tienen. Y bueno, el objetivo principal de esto es poder generar una gestión más eficiente en temas de las consultas, la factura, los insumos médicos, la atención a los clientes, el historial clínico que tenga cada paciente, de acuerdo a la evaluación y la atención que tenga por parte de los, bueno, de los pacientes. Y este informe presenta un modelo de entidad-relación en las entidades clave que podamos desarrollar dentro de este trabajo, las cuales hace conversión y las transforma en la tercera forma normal para poder generar ya tablas de datos y poder trabajar de una manera más eficiente. Bueno, la regla del negocio y la administración, bueno, la recepción se dedica netamente a la recepción, recibe y debe registrar información completa y precisa de los pacientes. Los médicos también deben en registrar los síntomas, el diagnóstico, bueno, las atenciones que realizan a cada paciente y los pacientes pueden también acceder a un historial clínico en caso de cualquier momento de requerir su historial, la receta, lo que sea necesario para poder tener el registro de lo que ellos necesitan. Tenemos el modelo de relación. Em, Aquí hablamos del Select From en la tabla de facturas proveedor, la tabla de historia clínica, mm, y también la tabla de insumos médicos y la tabla de médicos, la tabla de pacientes, la tabla de proveedor y la tabla de receta médica. Bueno, acá en esta parte nosotros tenemos el select asterisco from, que en este caso lo que en realidad hace el select que indica que se va a realizar una operación de consulta para recuperar datos en la base de datos que tenemos. El asterisco representa todas las columnas disponibles en las tablas especificadas y el from indica las tablas desde la cual se va a recuperar los datos. En este caso, en resumen, que el select asterisco from selecciona todas las columnas del registro de las tablas especificadas. Esta consulta, bueno, devuelve un conjunto de resultados que contiene todas las filas y las columnas de la tabla en cuestión. Y en este caso podemos ver las diferentes tablas que estamos presentando acá. Por ejemplo, la tabla proveedor tiene todos los datos que nosotros pudimos identificar dentro del registro de proveedor. Tanto así también en la parte de administración. Tenemos todos los datos que van registrados en la parte de administración. Si podemos, no sé si podemos hacer como zoom o si no, lo explico acá un poco, que por ejemplo em, tenemos la parte de proveedor. Bueno, la parte de proveedor, los datos que nos arroja, tenemos el ID de proveedor, el nombre, en este caso el proveedor, la dirección y el número de factura. Entonces, en caso de alguna búsqueda, lo que nos requiera, en este caso, busca por el ID del proveedor y aparece el registro completo, la tabla de datos con el select from. En este caso, el nombre del proveedor, que podemos ver en la primera columna y fila, perdón, en la primera fila dice el gobierno de Chile, la dirección en Las Condes y el número de factura que es el 12 34 56. Esto lo podemos replicar para acá, en realidad, grupo que tenemos como administración. Si podemos avanzar, tenemos también las consultas médicas, factura proveedor. Tenemos también el Select From para historial clínico, insumos médicos. En este caso, por ejemplo, si queremos relacionar los insumos médicos con este caso, con alguna factura, aparece el número de factura si podemos identificar ahí. Entonces, con esto mantenemos todos los datos con el Select From. Podemos identificar fácilmente la búsqueda de datos que necesitamos.
Hola, buenas, yo soy Alex Castillo y bueno, voy a seguir con la que seguía mi compañero Leandro sobre el Asterisco From. En este caso llegamos a receta médica. La receta médica es, bueno, es la receta que mide un doctor que recibe un paciente y que tiene un número. Y podríamos ver acá abajo todo lo relacionado a la receta médica, que es la tabla médica. Este Select From en específico es mostrar la tabla abajo, ya que usamos el asterisco, es mostrar más que nada la tabla abajo, que es la respuesta que nos la de SQL. Y al lado tenemos la de médicos, ¿no? Que todos los datos de los médicos, el nombre y los correos. Acá también llegamos a una parte que es el último, que es el select from de pacientes, también para mostrar la respuesta que nos da el SQL según el select from. Acá llegamos a una parte muy importante de una base de datos, que es el multiply las join, o más bien las consultas. Cuando uno hace una consulta, cómo funciona, cómo responde, que también hecho está. Tenemos la multitabla join de la consulta para la consulta de un médico en específico. En este caso, este join lo que hace es seleccionar de consulta ID, la fecha de la consulta y el diagnóstico, desde la tabla de consultas médicas y en los médicos, médico ID, que es igual al médico ID, donde el médico ID. Es simplemente tal como dice arriba, consulta para las consultas de un médico en específico. Como son una tabla de base pequeña la que hicimos nosotros, con solamente 5 médicos, 5 pacientes, 5 consultas, 5 registros por tabla, nos va a arrojar que un médico hizo una consulta, porque así hicimos en la relación para que fuera fácil de leer. Y al lado, por ejemplo, ya nos muestra dos resultados porque la base de datos tiene dos odontólogos. ¿Por qué? Porque tenemos la consulta ID, la fecha de la consulta, el diagnóstico, que se ve acá abajo, el médico ID, el nombre de nuestro médico y la especialidad. ¿De dónde? De la consulta médico, de médicos, y de médicos saca lo que es la especialidad, el odontólogo. ¿Por qué? Porque en las consultas de médico, en esa tabla, la consulta no sale la especialidad del médico, solo sale el ID del médico. Y acá tenemos que hace la consulta, y esto puede ser muy útil para la clínica Buena Salud. Si ya esta consulta, ¿quién la hizo? ¿Qué especialista la hizo? Lo mismo acá, pero esta vez para las consultas médicas de un paciente en específico. En este caso, el nombre, el nombre del paciente fue el 1121 y nos muestra, no el nombre del paciente, pero sí nos muestra qué médico hizo esa consulta a ese paciente, con esa consulta, con la consulta ID, la fecha de la consulta y el diagnóstico. Quizás nos faltaría agregar que nos muestre el nombre del paciente, pero en este caso no se nos ocurrió y el join quedó solamente con el nombre del médico, el médico ID y la especialidad y con la consulta ID. Bueno, yendo a la consulta ID nos mostrará quién se hizo esa consulta relacionando la ID que son las claves foráneas. Y acá tenemos algo muy importante que se nos preguntó en una de las entrevistas que fue una de las primeras preguntas que se nos hizo. ¿Qué pasa si yo necesito las fechas? Bueno, la base de datos está construida y este es el join para la consulta de una fecha en específico. Entonces, las consultas de la fecha 1 de noviembre, está acá abajo qué fecha fue, el nombre del médico que la hizo, la consulta, el ID de consulta, la fecha de la consulta y el diagnóstico de dicha consulta. Presión arterial alta por Benjamín Matías Olivares Miranda, que es cardiólogo. Y finalmente esta consulta que ya es más larga. Y en este caso hice algo más complicado que fue una consulta join para unir las tablas de consulta, receta y paciente. Como se ve ahí es algo muy importante porque, por ejemplo, decir ya, necesitamos conseguir la información de este paciente, de este médico, pero completo, que es lo que yo decía en la anterior consulta. Se ve la consulta ID, la fecha de la consulta, el diagnóstico, el número de receta, los síntomas, observaciones, paciente ID y el nombre del paciente. Una búsqueda muy completa, la cual, debido a la funcionalidad de nuestra base de datos, se puede hacer. Entonces, podemos unir todas las tablas y tener algo súper bonito como sería esta consulta. Y aquí ya llegaríamos a la conclusión que va a empezar mi compañero Leandro. Bueno, en realidad el trabajo fue un poco complejo al principio, porque una de las cosas que nos costó identificar fue el traspasar en realidad la base de datos que teníamos inicialmente a la tercera forma normal, que nos generó algunas dudas y un poco de falta de claridad en el tema de identificar algunas, si estaban bien o no está hecha la transformación en este caso. Pero bueno, luego que comenzamos a transformar el diagrama, bueno, las tablas y las conexiones que fuimos realizando, nos comenzamos a dar cuenta que estaban bien formadas y estaban bien realizadas. Por lo tanto, cuando empezamos a realizar como especies de consulta o identificar cada campo,
de acuerdo a su identificador que tenía, lo pudimos dar cuenta que sí estaba bien, po, que sí estaba bien hecho y bueno, el programa lo comenzamos a desarrollar y lo lanzamos y estaba súper bien hecho. Entonces, por lo tanto, bueno, en realidad el modelo de base propuesto en el sistema de la gestión de la clínica de Buena Salud, bueno, está hecho de una manera en que todos está mucho mejor organizados tanto para el paciente, para el médico, para la recepción, en realidad para tener una buena atención y una atención eficiente en el caso de realizar alguna consulta o dudas de alguna, en realidad, requerimiento médico. Entonces, en realidad esto igual nos motiva a poder realizar diferentes trabajos con tipo de base de datos, porque en realidad es un tema donde nosotros podemos tomar tanto de un texto escrito, nos pudimos dar cuenta e identificar que pudimos hacer una base de datos y eso nos motiva mucho. Así que fue un trabajo muy significativo y un trabajo muy provechoso, la verdad.